buenas tardes a todos. Si bien sé que hay gente que está llegando, vamos a dar inicio en honor al horario. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes la presencia y comentarles un poquitito algo. Nosotros hace dos semanas, ¿verdad? Hicimos este trabajo, esta presentación acá en UIP con la Junta. Y así como nosotros estamos embarcados en propiciar lo que es la actividad del trabajo femenino, creímos que era sumamente importante hacer nuevamente esta presentación. Esta presentación se llama Cambio de paradigmas en las políticas públicas. Y les voy a comentar cómo definimos nosotros eso. Como un viaje por todo el proceso de construcción y definición de los modelos económicos que fueron cambiando y adaptándose hasta que lleguemos al día de hoy. El porqué y cómo de las decisiones que se tomaron y modificaron las instituciones políticas y económicas, las cuales por medio de la materialización de políticas públicas nos situaron a lo largo del siglo XX. Y parte del 21 a estar en el lugar que ocupamos desde el sector industrial. Es importante saber de dónde venimos para poder definir todos juntos hacia dónde queremos ir. Estamos en puertas de un proceso eleccionario en donde fin de año tendremos las internas y el año que viene va a ser un año muy álgido en materia de política. Y nosotros queremos siguiendo nuestra línea, mantener la coherencia y la objetividad en las propuestas que vayamos a hacer a los diversos candidatos que vayan a pugnar la presidencia de la República. Entonces, esta es la primera etapa de este trabajo, de que entendamos un poco de dónde vienen nuestras raíces para que nosotros podamos luego definir hacia dónde queremos ir. Yo creo que estas y las demás sesiones que vamos a tener van a ser importantes para esta definición. Nosotros pretendemos el año que viene, alrededor del mes de febrero o marzo, generar en UIP un gran debate de presidenciables televisado y que podamos los diversos sectores de la industria, de la economía, presentar nuestros, más que reclamos, nuestras inquietudes a los diversos candidatos. Entonces, es la forma que nosotros consideramos ordenada de poder trabajar. Ya les va a presentar Diego, ¿dónde está Diego? Ahí está Diego. Al doctor Carlos Mateo. Carlos Mateo es un estudioso y es asesor nuestro acá en la UIP. Una persona cuyos antecedentes ya va a relatar Diego, y cuyo trabajo y cuyo asesoramiento y cuya guía acá en la UIP, yo creo que se está sintiendo en el trabajo que venimos realizando, porque acá trabajamos en equipo. Acá nada decidimos por la temperatura de una persona, o que esté enojada o que piense que una cosa así. Lo analizamos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista estratégico en función a los desafíos que tiene la UIP. Entonces queremos un poco con esto seguir en ese camino y ver si ojalá sea de utilidad y les pueda significar realmente como a nosotros nos significó la charla que tuvimos, que es la primera seguramente de 2 o 3 más que vamos a tener. Así que le pido a Diego, por favor, que lo presente a Carlos. Después yo les quiero comentar, como dijimos, que es un evento del sector femenino. Acá tenemos a la vicepresidenta de Asuntos Gremiales, Lorena Méndez, la secretaria general de la Junta, que es María José Espínola, y a la miembro del servicio de la Junta Directiva, que es Karina Laer. Y bueno, y ellas quedarán con ustedes y que realicen sus preguntas, eleven sus inquietudes, que todo será tomado nota y utilizaremos para ir construyendo lo mejor, que es lo que más sirva
para el pueblo paraguayo, para la economía y para el bienestar de la gente. Entonces, Diego, no sé si, por favor, comenta. Muchas gracias, presidente. ¿A dónde nos vamos? Tenemos que saber de dónde venimos. Y para eso, en el intercambio de las ideas y el pensamiento, es siempre importante tener una persona con una vasta experiencia de recorrido en el ámbito nacional, internacional. Carlos Mateo Bermelli estudió 6 años en Alemania, Derecho Público, Ciencias Políticas. Fue constituyente en el año 1992, participó en la construcción de la normativa constitucional, ex vicecanciller en el año 99, fue presidente del Congreso de la Nación en el año 2003 al 2004, fue director de Itaipú Nacional, negociando acuerdos, negociando posicionamiento con nuestros famosos y queridos hermanos aliados y a veces no tan queridos brasileños, ¿verdad? Escritor, pensador, tiene 13 títulos publicados en forma internacional y sobre todo una de las cosas más importantes consideramos nosotros es que está alejado de la vida política actual y ese alejamiento de la vida política activa le da una visión bastante amplia y digamos esa historia y esa experiencia la quiere compartir con nosotros, cómo interactúa la economía, la política, las sociedades, cómo se mueven las sociedades, cómo eligen o cómo van siendo conducidas de acuerdo de dónde venimos, de acuerdo a las experiencias personales. Entonces, con esta breve introducción, presidente, queda oficialmente presentado nuestro disertante del día de hoy. Yo le quiero hacer una recomendación antes de dejarle a Carlos. De repente, cuando surgen algunos conceptos o algunas palabras que no es que no lo entienda, que no le suene familiar, deténganle por favor a Carlos y que hable, porque así, es así en nuestro relacionamiento con él. O sea, no tengan miedo de preguntar, de decirle, bueno, qué significa esto o aquello. Y como prometido, ¿verdad? Le dejamos en compañía a Carlos, el único hombre que va a quedar acá entre tantas mujeres, ¿verdad? Y, ¿el embajador? No, el embajador primero va a rajar. Bueno, así es que muchas gracias por la presencia, disculpen por el atraso, esperamos que esté la mayor cantidad de gente que confirmó. Sabemos que hay gente que confirmó y todavía no llegó, pero ya iniciamos. Así que Carlos, a tu cargo y buenas tardes a todos. Qué mejor cosa que recurrir a lo bíblico, ¿verdad? Bendito tú eres de todas las mujeres. Bueno, un placer estar con ustedes. A mí siempre me pide que baje muchas veces el nivel de las conferencias. Y yo creo que es un grave, yo creo que nosotros tenemos que elevar el nivel. Porque uno de los grandes problemas que atraviesa el Paraguay es que tenemos un nivel muy bajo. Y parece que hay que hacer una suerte hay que contemporizar el nivel bajo, porque supuestamente nosotros los paraguayos, digo no solamente de las mujeres, pero los paraguayos que no somos capaces de entender. Yo creo que, y estoy recorriendo mucho porque estoy presentando un libro, y yo que en muchos países más jóvenes y pequeños que nosotros, donde he estado este año, he notado que el nivel del discurso es superior al nuestro. Y creo también que nosotros tenemos que esforzarnos un poco para elevar nuestro nivel. Así que yo lo voy a capitular, voy a firmar una capitulación con la mediocridad, porque creo que todas las mujeres que están presentes acá y las que no tienen la capacidad de entender un discurso que tenga cierto nivel, cierta capacidad de abstracción y cierto rigor científico. Bueno, para empezar, siempre yo digo algo que creo que refiero a un poeta romántico alemán. Hölderlin decía que el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, el pensamiento humano tiene sus límites. El pensamiento humano no tiene la capacidad de poder acceder a todo conocimiento. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo acá, que por favor que no sufran la metamorfosis, de que ustedes crean que esta es una verdad definitiva. Lo que acá estoy haciendo es abrir un debate, como lo dijo el presidente, abrir un debate con un propósito muy claro. En el Paraguay van a haber elecciones en un par de meses.
Entonces, sí, en el Paraguay yo fui presidente del Congreso de la República del Paraguay en el año 2003. Y bueno, en aquel entonces me senté a negociar con Nicanor Duarte Fruto, que era el presidente de la República, y le pregunté, ¿y qué agenda tenéis? Yo no tenía agenda. ¿Y qué agenda tenemos? Yo no tenía agenda. Y nadie tenía agenda. No, nadie tenía nada. O sea, esperamos al gobierno por los problemas, pero la improvisación iba a ser la constante. Entonces, cuando no hay agenda, se pone la agenda de los otros. ¿Y qué se impuso la agenda del organismo multilateral de crédito? No sé si hay gente que los organismos multilaterales de crédito no es una ofensa, es un dato de la realidad sola. Entonces, lo que yo le dije al presidente, a los miembros de la OIT, nosotros tenemos que tratar de provocar un hecho inusual en la historia de la transición de un gobierno ahora. Llevar una agenda que en específico proteja los intereses o fomente o estimule los intereses industriales. Pero no esperar que la agenda venga del organismo multilateral, sino que en esta ocasión la agenda provenga del sector industrial. En este trabajo que yo le había presentado a ustedes, es un trabajo que a mí me lleva pensando hace mucho tiempo, fue también parte del tesis doctoral. Es un tema muy amplio. Yo siempre, en la medida que voy envejeciendo o agregándome años a la existencia, le voy incorporando nuevos elementos. Pero la visión es casi la misma de cuando yo hacía mi tesis doctoral en Alemania. Y el tema es el siguiente: ¿cuáles son las razones por las cuales un país progresa, una sociedad se desarrolla y otra no se desarrolla? ¿Cuáles son las razones de la estabilidad política? ¿Por qué la región ha estado siempre caracterizada por la inestabilidad política? ¿Por qué hubo periodos pendulares en la historia latinoamericana, de dictaduras militares a gobiernos civiles frágiles? Hoy tenemos populismo a gobiernos de derecha. Entonces, digamos, siempre me preocupó, y de hecho fue parte de mi tesis doctoral. El primer capítulo de mi tesis doctoral trataba con una idea de un epistemólogo americano, Han Kunz, que también toma unos chevos que terminó siendo en Australia, Popper, sobre los cambios de paradigmas en la ciencia. Pero no solamente en las ciencias naturales, sino en las ciencias sociales. Y el cambio se da no cuando una nueva teoría ratifica la que existía, sino cuando una nueva teoría desecha la que existía, y hay un avance científico. Yo no tengo tantas pretensiones, lo único que hice es, voy a tratar un poco de entender qué pasa acá, y para eso hay que tener una visión de lo que fue la historia del continente y la historia del Paraguay. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver, y empiezo de una manera, quiero ya entrar en tema. La metodología es muy elemental, tiene una parte histórica, cuando yo hago una descripción histórica, busco periodos en la historia. Ustedes me dirán, pero ¿cómo van a ver? Sí, en un periodo de la historia yo trato de cerrar cualquier tipo de periodización histórica arbitraria. Decir que el mundo moderno empieza con el descubrimiento de América es una arbitrariedad, puede empezar en la Edad Media o en la Edad Media tardía. Esas son arbitrariedades que cometen los científicos, los pensadores, a los efectos de poder ordenar el pensamiento y hacer, digamos, más explicable, accesible el conocimiento. Yo tomé una periodización que incluye también el periodo de la conquista española. ¿Y qué deja la conquista española? No voy a entrar en el dato militar, lo que pasó con Pizarro en Perú, con Corteo, con la Malinche en México. Esos son temas que no los voy a tratar. Lo que quiero decir, algunos temas de tipo socioculturales que más adelante, cuando demos el salto cualitativo a la segunda parte del capítulo, que cuáles son los paradigmas, los modelos de desarrollo que ha perseguido, que han sido, digamos, los inspiradores que han guiado las políticas públicas en América Latina. Entonces, el enfoque, en primer término, yo hago una periodización, después explico las categorías, cuáles fueron las teorías de la modernización, de la dependencia, etcétera, etcétera, para, digamos, que ustedes se nutran de ese instrumental. Y por último, también hay un enfoque dual que yo le llamo. No se me escuchaba, perdón. Ahora sí, bueno. Un enfoque dual, ¿en qué sentido? En que la historia, claro, estoy hablando de América Latina, o de Hispanoamérica si quieren, como quieran llamarla. Latinoamérica es más un afrancesamiento, Hispanoamérica es
más la península ibérica con América. Pero dejo de lado el periodo precolombino, de alguna manera, y entonces empiezo a contar desde la presencia europea en América. Entonces hay un enfoque dual. ¿Qué es el enfoque dual? Que hay que tener en cuenta lo que hay endógenamente en nuestros países y el factor exógeno, la historia, la parte exógena, cómo nosotros nos insertamos en el mundo capitalista. Creo que no podemos nosotros, cualquier historiador, no tiene que desconocer, cuando va a hacer una visión a rasgos muy generales, la inserción de América Latina en el mundo capitalista. Antes de la presencia española nosotros no estábamos en el mundo capitalista. La conquista de América Latina, desde el punto de vista económico, es una expansión del mundo capitalista. Entonces vamos a empezar con la primera parte, la periodización de lo que yo le llamo las pautas del desarrollo histórico en América Latina. En primer lugar, quiero hablar muy rápido y ustedes me dirán, quiero que sepan, es arbitraria la selección de los temas que yo toco, porque si vamos a hablar de la conquista tenemos, y hay miles de páginas, yo solamente quiero tocar algunos elementos que creo que influyeron en la cultura política de la actualidad de nuestros países, que todavía son conductas, comportamientos que atraviesan 400, 500 años de historia. En primer lugar, cuando se piensa en la conquista española, y esto es muy interesante porque, como dice la conquista española trajo una idea que no existía en América y que yo creo que sigue vigente entre todos los latinoamericanos y también los paraguayos, la idea del individualismo y del individuo. En las culturas precolombinas no existía la noción de lo individual y del individualismo. Y nosotros somos sociedades esencialmente individualistas. Por eso es que es muy difícil entender América Latina a partir de lo que Olson Malcolm le llama la lógica de la acción colectiva. La lógica de la acción colectiva dice que hay una lógica que nos permite actuar colectivamente, pero en la medida que aumentan el tamaño del grupo, la lógica se debilita. Nosotros juntamos 2 paraguayos, 3 paraguayos, ya son 3 ideas diferentes, 3 maneras de actuar diferentes. Entonces esto yo creo, pero sin embargo en la época precolombina sí había un orden teocrático, había un sentido de la colectividad, del conjunto, no había una idea del individuo. Y esto se debe a varias razones. En primer lugar, la corona española no organiza ni financia la conquista. La conquista de América fue una empresa privada. Vos te ibas a negociar con el gobierno de España y entonces vos venías y conquistabas y firmabas un pacto y tanta parte del oro le daba al rey y tanta parte. O sea, eso yo creo que es muy importante entender porque está presente todavía y late en todas las culturas políticas latinoamericanas la idea del individualismo, y eso aterriza en este continente con los españoles. Segundo lugar, España, la presencia española acá, que es muy importante, yo no soy un impugnador de la presencia española en la parte colonial, quiero aclarar eso, pero no es tema de debate ahora. No solamente porque sea hijo español, sino porque tengo una visión diferente de la colonización española, que creo que fue la conquista es una cosa, la colonización es otra cosa. Pero la parte de la conquista y la consolidación en la etapa colonial sirvió para la expansión del capitalismo a nivel mundial. Y desde aquel entonces América Latina se convirtió en una región del mundo extractiva, exportadora, en aquel entonces de no de materia prima, sino de oro, de plata. El virreinato de Perú, por sobre todas las cosas, el Río de la Plata, donde se pensaba que se llegaba, y el virreinato de México, que era Nueva España, que era, digamos, son la parte, por eso si ustedes van por América, van a ver donde más se siente la presencia de España, es en Perú, es en México, donde hay una gran presencia española, porque era la Nueva España. Esa es una idea, y desde aquel entonces, de alguna manera, el patrón del comportamiento de la economía latinoamericana ha sido siempre exportador de materia prima, y vamos a ver después en el transcurso del debate. Por último, el criterio de una economía mercantilista. ¿Qué quiere decir una economía mercantilista? Que hoy todavía tiene vigencia, especialmente tuvo vigencia en los gobiernos de Chávez, etcétera, etcétera, de Hugo Chávez, que la economía se rige por criterios políticos y no por criterios económicos.
Hay que tomar decisiones, aunque no sean beneficiosas económicamente, pero son beneficiosas políticamente. La época de la conquista de España, la idea del mercantilismo fue lo que rigió todo el pensamiento de aquella época, que de alguna manera siguió vigente en América Latina hasta hoy en día. Imagínense ustedes que nosotros, el estatismo público en América Latina se justificaba por razones políticas, en muchos casos. La expansión del Estado era porque era parte de un esquema de dominación política, no es que sea una cuestión que se creaba porque respondía a una racionalidad del mercado, sino se creaban por cuestiones políticas. El mesianismo temporal, o sea, la idea de que alguna misión tenían que cumplir. El mundo anglosajón no se construye así. El capitalismo norteamericano se construye sobre la base del pragmatismo, no con la idea hispana de que los conquistadores y en la colonia había que cumplir con una suerte de mesianismo temporal. Comparen ustedes lo que significa el mesianismo temporal, es decir, nosotros tenemos que, como se dijo siempre, ¿verdad? Dicen que Stroessner, cuando le leyó el discurso al Papa, yo no estaba en Paraguay, pero dicen que le dijo, la conquista se hizo con la cruz y la espada. Sin embargo, el mundo protestante se basaba en lo que Max Weber le llamaba la ética protestante. Estoy hablando de Estados Unidos y Norteamérica, en donde se suponía que quien acumulaba capital era un beneficiario y tenía, digamos, garantizado la vida de ultratumba. Entonces son lógicas diferentes que estuvieron por mucho tiempo presentes. Tanto así que en la época colonial, para el español, el trabajo con las manos era indigno. Había un sentido aristocrático del trabajo. Los americanos nunca tuvieron, los colonos americanos nunca tuvieron eso. Estoy hablando de elementos que también pueden demostrarnos cómo se fue consolidando el capitalismo en nuestros países. Pero aclaro, el principal dato de todo esto es que con la presencia española en América entramos en lo que se llamaba el mundo capitalista de aquel entonces, que todavía no estaba plenamente expandido como hoy en día. Hoy el mundo capitalista tiene vigencia planetaria, salvo Corea del Norte, Cuba y no sé qué otros países, después China, que es la segunda potencia del mundo hoy en día. China también ya es un país capitalista con mercado libre en lo económico y con un régimen autoritario o totalitario, como quieran llamarlo, en lo político. Luego de este periodo de la conquista viene el periodo colonial. El periodo colonial tiene algunas cosas que creo que todavía siguen vigentes en nuestros países. En primer lugar, no había una estructuración burocrática. ¿Por qué razón? Porque imagínense ustedes la vastedad del territorio que implicaba el imperio español. Implicaba al sur de Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo México, Texas y la Patagonia. Imposible era. Entonces, ¿dónde no había ese sentido de burocracia? Había una burocracia, pero era una burocracia para la dimensión de lo que había que administrar. Una burocracia, digamos, mínima. Y aparte una burocracia que muy pronto empezó a tener los vicios de burocracias corruptas. Muy corruptas se volvieron esas burocracias. Alejadas del sentido de la burocracia prusiana, maquinal, de la cual habla Max Weber en su libro Economía y Sociedad. Es otro tipo de burocracia. Puede decir, no es burocracia porque no es racional, no es legal, no es predecible, no, mentira, es una forma de burocracia, si querés llamarle deforme, o una burocracia que no es prusiana, pero es una burocracia. Pero la burocracia en nuestros países estuvo ausente. Y el Estado no puede funcionar sin burocracia. Porque la burocracia, el término peyorativo, la etimología es el poder de la oficina, pero la burocracia es una racionalización del Estado. El Estado burocrático es un Estado que se racionaliza y eso no existió en América y hasta hoy en día seguimos teniendo falencias burocráticas graves en todos los estados de la región. Segundo lugar, el desapego a la cultura de la legalidad. Hay un gran desapego a la cultura de la legalidad en este periodo colonial. No fue un periodo como ocurrió en Estados Unidos, donde, digamos, siempre se insistió mucho más en un apego a la legalidad. Una frase muy común era en aquella época de los colonos con el tema de las encomiendas, era acato pero no cumplo. ¿Qué quiere decir? Sí, voy a acatar lo que dice el rey, porque el rey le protegía a los indios, pero nadie cumplía.
acato pero no cumplo. No había capacidad de control tampoco de la metrópoli a esta zona del continente. En este sentido quiero señalar algo con respecto al Paraguay. Paraguay era una marca fronteriza. Paraguay era lo más olvidado, estaba en el extremo de la colonia. Nosotros estábamos en el extremo del virreinato del virreinato del Perú cuando pertenecíamos a Perú y a la audiencia de Charca. Estábamos lejos de Perú. Y después nos constituimos, formamos parte del virreinato del Río de la Plata, de Buenos Aires. Y también para la época estábamos lejísimos. ¿Qué era Paraguay? El Paraguay era una marca. Una marca era una suerte de frontera, un lugar de contención de la presencia lusitana y de la presencia española. En donde, definitivamente, en esa época no se arraigó un sentido de legalidad. Yo creo que eso es un problema que a nosotros los paraguayos nos afectó por mucho tiempo. Me animaría a decir que nos sigue afectando. Y imagínense ustedes que las famosas leyes en el pasado, las leyes del Mbareté. ¿Qué significaba la ley del Mbareté? Mi voluntad está por arriba de la ley. Y entonces era una suerte de prestigio social en determinada época. Hoy en día es una suerte de picardía y de influencia política, pero sigue existiendo eso. Una suerte de desapego. ¿Por qué en Paraguay está más agudo eso que en otros países posiblemente? Y porque hemos sido una marca y hemos tenido un desarrollo institucional diferente, como lo veremos más adelante. ¿Cuál es la matriz ideológica, las ideas que ahora viene, digamos, el periodo post-independencia? ¿Cuáles eran las ideas del periodo post-independencia? El periodo post-independencia, como dice un autor, fue el último día del despotismo y el primero de lo mismo. El que cree que después de la independencia cambió algo las cosas en América está profundamente equivocado. Cambió, sí, las manos del poder de los que eran de los españoles. La administración española pasó a manos de criollos, de descendientes de españoles. Pero, por ejemplo, la situación de los pueblos originarios empeoraron terriblemente cuando nos independizamos de España. Por eso un historiador dice, el último día del despotismo y el primero de lo mismo. Se constituyeron repúblicas oligárquicas. Y eso atravesó todo el siglo XIX. Todo el siglo XIX estamos con repúblicas oligárquicas en donde nosotros habíamos adoptado un sistema constitucional, no habíamos incorporado el modelo a seguir era Estados Unidos de Norteamérica, la Constitución norteamericana, pero sin embargo no los adaptamos a la realidad social de nuestros países. De hecho, yo creo que socialmente hablando éramos todavía república en un proceso de indefinición, con poca población. Tampoco estábamos estratificados socialmente con clase media, una burguesía industrial o próspera o sectores proletarios. La única excepción a este modelo de desarrollo institucional fue el Paraguay. El Paraguay, no olviden ustedes, en eso somos una excepción a la regla general. Todos los países que se independizaban, hubo en muchos países disputas entre monarquía y república. De hecho, la gran discrepancia que dicen que hubo en esa conversación secreta entre San Martín y Bolívar es que San Martín apostaba por la monarquía, una monarquía constitucional europea, y Bolívar era un sentido republicano, porque Bolívar era un hombre formado en la escuela de Rousseau, ¿verdad?, con Simón Rodríguez, su profesor. Pero en Paraguay pasó una excepción. Tuvimos un señor que había estudiado en Córdoba, que priorizó el doctor Francia. ¿El doctor Francia priorizó el desarrollo institucional? No. Le preocupó adoptar un sistema constitucional, una democracia liberal que no iba a tener vigencia. No. ¿Qué hizo? Adoptó en primer término el modelo de República Romana. Crea el consulado, primero con 2 cónsules, después él consolida el poder, se queda el cónsul. Y después se apela a una figura romana, que era de 6 meses, la dictadura. Y después se crea el dictador perpetuo. Pero se va a Francia. Después viene Carlos Antonio López. Y Carlos Antonio López tampoco no dice yo voy a adherir al modelo constitucional, sino Carlos Antonio López lo que hace es la arbitrariedad jurídica, empieza a crear ciertas normas, porque Francia hasta 1840, gobernó sin norma jurídica. No había una norma jurídica que indicara o que pudiera contener o que pudiera señalar cómo él tenía que tomar las decisiones. Él era el poder judicial.
él era el Parlamento, yo el supremo dictador. Cuando Bolívar le escribe pidiendo la libertad de Montblanc, le escribe, y porque no le pone supremo dictador, no le responde la carta Francia. O sea, es un tipo de carácter, por lo visto. se malhumoraba con facilidad para ser el doctor Francia. Pero después viene Carlos Antonio López, que hace un remedio de constitución, porque no consagra esa carta del 44, no consagra la división de poder del Estado, no consagra tampoco los derechos humanos, los derechos individuales. Y bueno, todos conocemos la historia. Después lo hace heredero a su hijo, como si fuera una monarquía fáctica. Y después viene el cataclismo de la Gran Guerra Grande, que creo que fue el factor principal por el cual el Paraguay quedó por mucho tiempo rezagado. Los sistemas legales, como dije anteriormente, se convirtieron en máscaras constitucionales, en repúblicas incumplidas. La fachada institucional no dejaron de ser fastidiosas exigencias de decoro institucional. Pero hay un elemento que de nuevo es muy importante acá y hay que tener en cuenta. El constitucionalismo en América Latina, a consecuencia de esa condición de que no teníamos burocracia, se constituye el Estado constitucional sin tener el Estado burocrático. ¿Qué quiere decir el Estado burocrático? El Estado administrativo. ¿Qué quiere decir el Estado administrativo? El Estado que puede hacer cumplir las reglas. Porque el Estado no son solamente leyes generales o constituciones, sino que tiene que tener una capacidad de poder reglamentar y ordenar la convivencia social. Y para eso necesita una maquinaria administrativa, no política. ¿Y qué pasa? Nosotros llegamos, accedemos a la independencia y no tenemos estados burocráticos, tanto así que yo creo que primero fuimos estados y después ahora recién estamos racionalizando nuestras estructuras burocráticas. Este es un tema que creo que es una gran deformación que se dio en muchos países de la región. De nuevo, el conflicto en aquella época, en el siglo XIX, hay un conflicto central, que es conservadurismo versus liberalismo. En el Paraguay fue coloradismo versus liberalismo. Los dos tenían pensamientos liberales. No eran que uno era conservador al estilo inglés, que era monárquico, o que creía que la reina o el rey representaba la iglesia oficial del Estado. No. Acá el único problema que en algunos países entró a terciar entre conservadurismo y liberalismo fue el tema religioso. Los liberales siempre fueron más partidarios de la secularización y los conservadores fueron más, digamos, apegados a la iglesia. El problema donde surgió quizás, en el Paraguay no hubo este problema, tampoco. ¿Por qué Paraguay es una excepción? Porque el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, sencillamente, había expropiado todos los bienes de la iglesia. Y entonces el problema, el clericalismo y el anticlericalismo tenía que ver con la propiedad de los bienes de la iglesia. Sigamos adelante un poco. Bueno, las matrices ideológicas de esta época. Y esto fue, miren que esto tuvo enormes repercusiones en el año 1990 en la década. Libertad política y libertad económica. Esa era la filosofía. Nadie en aquel entonces, ninguna de las repúblicas que se había liberado, no se olviden que Inglaterra tuvo una gran influencia en la época donde la presencia era española, el comercio estaba controlado. Entonces las repúblicas se independizan con el liberalismo económico, en el sentido de libertad de poder hacer esto, libertad de poder contratar, de vender a otros países, etcétera, etcétera. Entonces, la libertad política va de la mano con la libertad económica en los primeros días de la independencia y durante todo el siglo XIX. Y un gran conservadurismo social, en el sentido de que se iban generando, se iban acopiando niveles de pobreza y de gente insatisfecha que, no sé, el Estado no tenía, era indiferente al destino, la suerte de esta gente, que después vamos a encontrar que hay una implosión en muchas sociedades a partir del siglo XX. Había una fe en el progreso, había un rechazo a todo lo que sea español, se impone la lógica de las ventajas comparativas, que si esto, dentro de la división del trabajo, que si esto, y bueno, cada país hace lo que sabe hacer. ¿Qué hizo la Argentina? Bueno, empezó a vender alimentos y a vender carne. Primero carne a pie, y después cuando se inventó el frigorífico, con frigorífico, y aumentó muchísimo sus ingresos. Pero digamos, la división del trabajo no se pensaba, por ejemplo, este país se tiene que industrializar. No, la división del trabajo vos tenés que hacer en donde vos tenés ventajas
comparativas, no ventajas competitivas que puede ir desarrollando. Esa es la matriz ideológica del siglo XIX. En el siglo XX, acá se da un fenómeno interesante. Yo le puse para usted la primera crisis del Estado liberal, reacción populista, de 1900 a 1950. Ahí hay una cuestión que es muy importante. El Estado en la década de 1900 es un Estado ausente, un Estado que se abstiene. Y empieza a haber un cuestionamiento en las élites, en la jerarquía de la estructura social. ¿Por qué razón? En primer lugar, había sectores de izquierda que eran estudiados, no es que eran proletarios, eran gente estudiada, gente de familia rica, que empieza a mirar con buenos ojos en el transcurso del 900 al 50, el éxito que va teniendo la planificación centralizada de la Unión Soviética. Ustedes no se olviden que Stalin asume el poder después de la muerte de Lenin, y Rusia era un país agrario feudal. Y Rusia fue un país industrial ya en el 39 para enfrentar la Segunda Guerra Mundial. Es más, Stalin traslada toda la capacidad bélica atrás de los Urales para proteger de la aviación alemana. O sea, Rusia se vuelve un país industrial. ¿A partir de qué? A partir de una planificación centralizada. ¿Pero cómo se logra esto? Que no se quiere contar. Sacrificando obviamente la agricultura, porque la industrialización se da cuando hay transferencia de un sector de la economía a otro. Pero ¿qué pasó en Rusia? Que el Tovarich, Stalin, fue un poco duro y mató 6 millones de ucranianos de hambre. La hambruna que hay, yo siempre digo, y lo digo en un libro que escribí, del 33 al 39, en esa zona que va del Báltico a lo que hoy es Ucrania, murieron del 33 al 44 por lo menos 13, 14 millones de seres humanos, y la mayoría de ellos murieron de hambre. Del 33 al 39 asesinó Stalin, del 39 en adelante Hitler. Pero eso no se sabía en esa época. Todavía empieza a haber un cuestionamiento al Estado laissez-fairista, al Estado que no interviene. Empieza a haber un cuestionamiento a la idea de la fisiocracia, en el sentido que las leyes de la naturaleza y que la agricultura va a ser el motor de la economía. Y algunos dicen, no, hay que industrializar nuestros países. Y hay modelos, ¿cuál? La planificación centralizada de Rusia. Otro modelo, el Estado hitleriano, el corporativismo fascista, de Mussolini, Franco, Salazar. Nosotros tuvimos en el Paraguay el corporativismo fascista en la época, primero en la Revolución del 36, en la Revolución de 1936, de febrero de 1936, en la crisis con el Estado liberal. ¿Y qué significa la Revolución del 36, de febrero del 36? La crisis con el Estado liberal, debido a que había un ejército victorioso, armado y con hambre, y dan un golpe de Estado, y había una crisis de liberalismo, no solamente en el Paraguay, en el mundo entero. Imagínense que en Francia estaba, o sea, en Italia estaba Mussolini, en Alemania estaba Hitler, en España estaba Franco, Salazar en Portugal. Toda la idea del corporativismo, no es más la representación política, sino por gremios. Y de hecho, en Paraguay se da esto, y en la Constitución del 40, del mariscal Estigarribia, un grave error del Partido Liberal, aceptan estos elementos de corporativismo dentro de la Constitución del 40. La Constitución del 40 instala por primera vez en el Paraguay lo que yo le llamaría un cesarismo presidencial, fuerte presencia del Ejecutivo con el respaldo de cámaras, tenía el Parlamento, por aparte podía disolver el Parlamento y legislar con cámaras corporativas. Pero también hay otro nuevo modelo, que es el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos. Cuando viene la crisis del 29, debido a una cuestión eminentemente financiera, Roosevelt le escucha a un economista inglés que se llama Lord Mayan Keynes y le dice, ¿sabe qué? Esto se salva no por la oferta, sino aumentando la demanda. Entonces el Estado tiene que tirar dinero y el Estado tiene que intervenir de manera directa en la economía, que fue una gran discusión en Estados Unidos porque de alguna manera atentaba a la idea del federalismo original, en donde el Estado central no tenía por qué intervenir en determinadas cosas. Estas ideas, si puede pasar a la otra página, estas ideas tuvieron su impronta en el Paraguay también.
En el Paraguay, como dije, tuvimos la revolución del 36. La revolución del 36, si ustedes leen la proclama del 36, es una mezcla de comunismo, de fascismo y de cualquier otra cosa, pero una impugnación al Estado liberal. Y la Constitución del 40 es una impugnación al Estado liberal. Pero esto viene no solamente en el Paraguay, por sobre todas las cosas, la Revolución Mexicana, por más que nos resulte lejana, consagra por primera vez una constitución, la Constitución de Querétaro, en 1917. La Constitución de Querétaro es clave para el constitucionalismo y el avance de la idea revolucionaria. México empezó una revolución en 1910, cuando termina la larga dictadura de Porfirio Díaz y empiezan todos los problemas por los fraudes electorales, y en el 17 está ya casi terminada. La verdad que la revolución se consolida cuando lo matan a Pancho Villa y a Emiliano Zapata. Pero mientras tanto hacen una constitución en donde se incorpora la demanda social en América Latina como parte de una responsabilidad del Estado. Y eso no solamente se da en Querétaro en 1917, sino también Getúlio Vargas en Brasil, del que fue presidente del 30 al 45 y del 50 al 53 termina suicidándose, crea lo que se llamó el Estado Novo, en donde, ¿qué hace tanto él como Perón en Argentina? Entienden que hay un grupo de excluidos muy grandes, consecuencia de una movilización social y también de una industrialización que se debía, en el caso de Brasil y de la Argentina, a que también la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron un factor de estímulo para la industrialización en nuestros países. Por eso es importante entender la inserción latinoamericana en el mundo capitalista, porque América Latina sigue siendo un país vulnerable a las variables del mercado internacional. Quizás nosotros menos que otros países, porque no estamos tan insertos en el mundo global y en el mundo financiero. Pero cuando baja el precio de la soja o baja el precio de los commodities, se siente en la economía paraguaya. Cuando sube el precio de la carne en los commodities, sin embargo, vemos que eso repercute positivamente en la economía paraguaya. Pero todo esto es algo que quiero que entendamos. Hay una incorporación de un sector que se siente excluido de la política del ordenamiento social y hay ideas nuevas. Está Aya de la Torre en Perú, que decía que sobre el imperialismo, el capitalismo vernáculo, el imperialismo era la primera fase del capitalismo acá, era contradiciéndolo de alguna manera Lenin. Gaitán en Colombia, que muere, asesinado, que provoca el Bogotazo en 1948. Entonces se incorporan las demandas sociales que antes no existían, y como dije en Paraguay, el 36, y vuelvo a repetir, con esto pasamos a otra parte, nosotros, las dos guerras mundiales estimularon la industrialización de nuestros países, especialmente en los países grandes. Estamos hablando de México, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de la Argentina. Nosotros no, excluyamos a nosotros los paraguayos. Pero hay algo que sí es real. Termina la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo pensaba que la industrialización iba a continuar en la región y no pudimos continuar. ¿Por qué razón? La estrechez del mercado. No pudimos continuar porque la industrialización que se hizo en este periodo de tiempo no tenía alta tecnología. No pudimos hacer una estrategia de crecimiento sostenible desde el punto de vista económico. También, repito, la estrechez del mercado es clave en todas estas cosas. Ahora bien, viene la década del 50 al 80. Esta es una década en donde el pensamiento se enmarca en lo que yo le llamo el estructuralismo. Todo se explica a través de la teoría de la dependencia, del marxismo, de la modernización, y tiene acá una gran importancia. Yo creo un eje central en este periodo de tiempo es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue el hecho que impactó en todos los órdenes internos de los países de la región. Tanto así que los americanos, ustedes recordarán, que hicieron aquella famosa Alianza para el Progreso, en donde ellos mismos sugerían, inducían a hacer reformas estructurales dentro de nuestro país, y también a favor de la industrialización y a favor de la reforma agraria. Recuerden ustedes que los americanos, desde la época de Kennedy, influenciaron para las terceras vías, ni capitalismo ni marxismo, sino una tercera vía que incorpore socialmente a la gente. La Revolución Cubana fue importante por muchas cosas. Primero porque introduce el pensamiento estructuralista, el marxismo cobra mucha vigencia, se habla mucho de las nacionalizaciones,
polariza la lucha política, da un estímulo a la confrontación amigo-enemigo. La política se manejaba en términos amigo-enemigo. Había una guerrilla urbana, una guerrilla rural, depende en qué país estamos hablando, pero fue de fundamental importancia y yo creo que marca, hay un antes y un después en la historia latinoamericana después de la Revolución Cubana. De hecho, si uno va a investigar en las universidades norteamericanas y en las universidades europeas, cuando uno quería estudiar en Estados Unidos literatura latinoamericana o literatura hispánica, solamente se estudiaban los autores españoles, el siglo de oro, Espronceda, qué sé yo, bueno, lo que sea. No existían autores hispanoamericanos. De hecho, parte de los que se beneficiaron de esa revolución, de esa revolución cubana, fue el boom de la literatura latinoamericana con García Márquez, Vargas Llosa, bueno, Roa, Borges, que creó un personaje aparte. Pero en fin, pasemos esta época que fue una época muy polarizada y que entra la idea de que la reforma social era reforma o revolución. Había el espectro político, estaba en el orden en el conservadurismo, que el liberalismo se va volviendo conservador, una idea reformista que la encara la socialdemocracia, la democracia cristiana, y la izquierda más radical, que en el caso que llegó el triunfo electoral a través de la urna fue el de Salvador Allende en Chile, ¿verdad? Pero ganó con un 33% de los votos. En la década del 80 y el 90, todos coinciden en llamar la década perdida. ¿Por qué razón? Porque en esta década hubo de pagarse la deuda externa contraída en la década anterior. Recordarán ustedes la crisis del petróleo. Los países árabes tenían dólares, el petrodólar, dólar en exceso. Prestaron a los bancos americanos. Cualquier bancario sabe que intermedia, cualquier bancario tiene que volver a prestar dinero, si no, el dinero que un bancario capta es un pasivo que él tiene. O sea, él tiene que hacer negocio. Bueno, ¿qué hizo mejor cosa? Hubieron países que se endeudaron de una manera exagerada. Ahí tenemos el caso argentino, tenemos el caso chileno. De hecho, la crisis y las reformas económicas que hace Pinochet a partir de 1980 se deben a que entraron en una feroz crisis financiera, había que pagar deudas. Uno de los que quebró fue el Banco Osorno, de este señor que hizo unas inversiones ahora acá en unas estaciones de servicio, Lusic, es uno de los que quiebra, el primero que quiebra, por el sobreendeudamiento que tenía. Se les prestaba a los bancos privados, no a los particulares, pero alguien tenía que pagar esto y esto provocó una recesión, se tuvo que pagar esa deuda, se llamó la década perdida. Fue una época en donde se hicieron graves ajustes, en donde de alguna manera perjudicó a los niveles de educación y de salud, pero no se cambió ningún modelo, ningún patrón de crecimiento económico. También fue la época de la transición de la dictadura a la democracia, las grandes reformas constitucionales. Y se hicieron reformas constitucionales con otras características. Cuando nosotros hacemos la independencia, se centra el poder en el poder ejecutivo. Sin embargo, a partir del 80, lo que se logra es la parlamentarización del régimen presidencial. Los regímenes presidenciales se vuelven no parlamentaristas, no estamos en un régimen parlamentarista, pero hay una parlamentarización del régimen presidencial, con otro agregado, que es lo que provoca la ingobernabilidad institucional que hoy tenemos, que es un sistema de partidos que se fragmenta, con leyes electorales que fragmentan la voluntad política por varias cuestiones, ya sea impidiendo que se creen mayorías parlamentarias, ya sea facilitando en tal extremo la participación política que fragmenta la voluntad política. Hoy en día es mucho más la gobernabilidad, construir la gobernabilidad con estas leyes electorales y esta poliarquía, esta descentralización del poder político. ¿Qué es poliarquía? Que muchos tienen hoy en día en la democracia una cuota de poder. Cuando nosotros en la década del 50, en la década el poder estaba concentrado en el poder ejecutivo, el Parlamento cumplía su función de legislar, ni siquiera los juicios políticos estaban instalados, incorporados en los regímenes constitucionales. Ahora, sin embargo, sí. Y esto hace que es mucho más difícil lograr la gobernabilidad o la gobernanza en una poliarquía que en un gobierno, digamos, donde todo está centralizado en el Ejecutivo o por lo menos tripartitamente entre los tres poderes del Estado. Hoy tenemos poderes en la Constitución paraguaya
que no están dentro de la típica división tripartita de los poderes del Estado. Vamos a la otra década. Después viene la década del 90 y del 2000, de 1990 y del 2000. Esta es una década que seguía por el consenso de Washington. En la década anterior se pagó la deuda, se estabilizó cómo pagar, no se pagó toda la deuda, se hicieron las reformas políticas, entonces dijimos, bueno, la década del 90 es la década de la reforma económica. Hay que ser sincero, ¿en qué contexto se da eso? Cae el muro de Berlín, se expanden las sociedades en redes, la globalización es visto como una suerte de panacea, como el estadio final de la historia. Hubo un libro de Francis Fukuyama que se llama El final de la historia y el último hombre. Es un libro fundado en la filosofía, una lectura que hace Fukuyama de Hegel, el filósofo alemán. Hegel partía de la base de que la historia era lineal y significaba un eslabón y iba subiendo a otro eslabón superior. Entonces se pensó que en el mundo de las ideas, decía Fukuyama, según Hegel, se llegaba al final de la historia y que iba a regir en todo el mundo la democracia política y la economía de mercado. Obviamente Fukuyama se arrepintió de haber dicho esto en varias ocasiones. Él dijo que no le escuchó a su maestro y dijo que cometió el error de creer que lo político deviene de lo económico. O sea, lo político es un dato posterior a lo económico. Como se expandió el capitalismo, cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética se desintegró, estos países adherían a la economía de mercado, todos pensaron que esto iba a significar sencillamente la consolidación de la economía de mercado y la democracia liberal. Gravísimo error. Imagínense ustedes lo que es el mundo musulmán, lo que es Asia, lo que es China, que es la segunda economía del mundo, 20-21% del PIB mundial, Estados Unidos 23%, y no tiene nada que ver, es una economía de mercado dirigida con cierto criterio mercantilista, el Estado interviene mucho, pero desde el punto de vista político, ausencia total de la democracia. Pero la idea de este periodo, que tuvo mucha fuerza en las regiones, estabilizar, privatizar, liberalizar, cambiar el modelo de desarrollo estadocéntrico a un modelo de Estado mucho más reducido. La estabilidad macroeconómica fue considerada un valor por sí mismo, cosa que creo que es un gran aporte y todavía en algunos países se mantiene, en el Paraguay por lo menos se mantiene. Y la sacralización del mercado y la satanización del Estado. Esta fue la década, esa década que va de 1900 al año 2000. Sigamos adelante. Del año 2000 en adelante se impone algo que yo le llamaría el neopopulismo. ¿Y por qué le llamo yo neopopulismo? Y porque no es lo mismo que el populismo de Perón, de Getúlio Vargas, el populismo que tiene México a partir de que lo retiren a Cárdenas, Cárdenas se retira del poder. El populismo anteriormente era, yo incorporo a una masa que no está incorporada en la sociedad política, los incorporo de una forma vertical, con sindicatos verticales. Era un populismo de derecha. El neopopulismo del del año 2000 al 2010 es un populismo que tiene sí una inclinación de izquierda. En el caso de Hugo Chávez, por ejemplo, era un populismo que quería superar el capitalismo. Chávez era un hombre que quería refutar el capitalismo. Cosa que hoy ya no sucede con la izquierda. Ahora ustedes ven que Boric, todos están dentro del capitalismo, pero reformando el capitalismo. O Petro, lo que sea, o Lula, que ganó hace poco, ¿verdad? No, pero Chávez decía, no, hay que negar el capitalismo, hay que refutarlo. Evo Morales al principio tuvo esa idea, después se dio cuenta que era imposible y no lo hizo. También los kirchneristas tuvieron, especialmente la señora, digamos, con estas ideas así. Pero las ideas principales son, en primer lugar, un debilitamiento institucional del neopopulismo. ¿Por qué razón? Porque la democracia se funda en la conciliación de la separación de poderes con la soberanía popular. Y para ellos la separación de poderes no era lo principal, sino la soberanía popular. Es el líder carismático, el César. Yo me dirijo directamente a las masas. Yo invoco la presencia de las masas. Yo encarno a las masas. Entonces lo institucional, el parlamento, empiezan a ser una suerte de figuras de ornato, ¿verdad? Que cumplen una función periférica.
periféricas. En tercer lugar, el distribucionismo. Aquí hay, digamos, el conflicto entre equidad social versus eficiencia económica se define a partir de la equidad social. Entonces se perjudican los niveles de eficiencia económica. Por eso es que en un momento dado, no ahora, porque también ahora Venezuela está cambiando, pero en un momento dado se apostó muchísimo a distribuir. Si no puede ser, con ayuda se empezaron a implementar los planes sociales, se empezaron las bolsas de que Lula no más hambre la lucha contra el hambre, etcétera, etcétera. Y también otra cuestión que es muy importante, el mercantilismo. El mercantilismo que también lo teníamos en la época de la conquista y en la época de la colonia. La política gestiona la economía. No es que la economía es un espacio, tiene su espacio propio, que debe ser regulado por la política. No, acá lo económico se somete a lo político. Por eso que Chávez regalaba tanto petróleo por razones políticas, hoy en día a precios muy bajos, ¿verdad? Nosotros tenemos un caso todavía, hasta un pleito hasta hoy en día. Sigamos adelante. De la agenda pendular, yo le llamo, del 10 al 20. La agenda pendular es muy sencilla. Se incorporan temas nuevos. La agenda social, la medioambiental, que está instalada y no se va, y la identitaria, con menos fuerzas en esa época que ahora, pero es un nuevo tema. La izquierda, la nueva izquierda, ya no impugna el capitalismo. No es como Allende cuando llega al poder, llega con el mandato, con el 33% de la elección, grave error que cometió. Dice, bueno, yo tengo que superar el capitalismo, tengo que hacer de Chile una república marxista. Una república marxista en el sentido donde hay que abolir la propiedad privada, hay que superar los modos de producción capitalista. Eso ya no se da en la izquierda de la región hoy en día. No plantea Petro, no plantea Pedro Castillo en Perú, no plantea Boric en Chile, donde acá recibe una feroz bofetada electoral por su reforma de constitución, no plantea Lula. Lo de la Argentina es un caso aparte de asistencialismo, no de superación del capitalismo, es otro modelo, ya es otra cosa. Y hay un detalle nuevo en esta década en donde la representación política es profundamente erosionada y se dan muchos fenómenos sociales y mucha aparición de nuevos liderazgos, parece que son por generación espontánea. Las estructuras tradicionales que administraban o gestionaban la política, como los partidos tradicionales, empiezan a quedar caducos. Hay lo que yo le llamo el principio de la generación espontánea. Hay un orden político y liderazgo nuevo que se generan espontáneamente. Ahora, el 2020. Hay una palabra, misarquismo. Misarquismo es una palabra inventada por Nietzsche que dice odio a la política. Esta es la característica que hoy en día que marca el principio de la incertidumbre. Porque si ustedes me dicen hoy, y América Latina tiene un camino trazado en donde, digamos, haya una gran convergencia de voluntades hacia un modelo de cómo insertarnos todos en el mundo, yo creo que no existe. Eso lo que existe son algunas cuestiones que son comunes en toda la sociedad latinoamericana. El misarquismo, ¿qué quiere decir? La gente está harta de la política. Es más, y la política ha perdido su poder. Yo siempre cuento como anécdota, cuando yo hacía política y me sentaba enfrente a Acero Zucolillo, le decía, Acero, donde yo me siento se sienta la política y donde vos te sentás se sienta el poder. Y hoy así sucede, o sea, donde se sienta el político se sienta la política, pero donde se sienta el empresario que tiene mucha plaza se sienta el poder, o donde se sienta el empresario que tiene los medios se sienta el poder, porque los medios convencionales siguen teniendo mucho más fuerza todavía que las redes. Por eso es que las redes también son un fenómeno, por eso que hay hoy en día, se han dado, la usurpación del poder horizontal ha cambiado por la vertical. Hoy en día de repente podemos seguir viendo como vimos, ¿verdad? Como vimos con Evo Morales, como vimos en Chile las grandes manifestaciones. Hay movimientos sísmicos que nadie puede entender que vienen de abajo para arriba. El desafío es, acabamos con el patrimonialismo dentro del Estado para implementar la modernidad. ¿Seremos capaces de que los procesos electorales puedan verdaderamente constituir élites sociales y políticas que puedan hacer que los países avancen? Porque en la medida, hoy en día es mucho más complejo gobernar que hace 20 años. En la globalización es un escenario que ofrece muchas posibilidades, pero es extremadamente complejo gobernar en la globalización. En este mundo es muy complejo gobernar. Pero en la medida que ha aumentado la complejidad de los desafíos,
Sin embargo, disminuye la capacidad de la política. Cada vez se puede hacer menos de la política y cada vez se deteriora más el nivel político de las élites dirigentes. Y ese es un grave problema. Yo recuerdo que cuando hacíamos la constituyente, nuestro temor era volver al Leviatán, al Estado autoritario. Por eso hicimos una constitución que es tan libertaria y garantista. Porque teníamos miedo, ¿qué pasa? Vamos a retroceder. Cuando hablamos de gobernabilidad, decía, cuidado, no tenemos que retroceder al Estado autoritario. Hoy en día, la amenaza a la democracia no es el autoritarismo, el retorno del autoritarismo. Hoy en día yo creo que la amenaza a la democracia es la anarquía. Que no se puede gobernar, que hay una democracia del veto, que la política no es capaz de imponerse contra los grupos que vetan cualquier tipo de reforma necesaria para hacer cada día más funcional la democracia y el crecimiento económico. Sí, adelante, no sé qué. Bueno, ahora, no sé si están cansados, quieren descansar, sigo para terminar. Bueno, quiero hablarles de los paradigmas ahora, la conceptualización de los modelos que siempre estuvieron presentes. Les vuelvo a repetir, usted mira, pero este tema de la modernización ya se hablaba así, siempre se habló. Y hoy existe, cuando tenía vigencia el marxismo también se hablaba de la modernización. De hecho, el marxismo para muchos fue visto como una inclinación hacia la modernización. La teoría de la modernización ya tiene sus orígenes en la región, pero después de la Segunda Guerra Mundial tiene mayor fuerza. Pero tiene sus orígenes, hay un libro muy clásico de Domingo Sarmiento, le recomiendo que se lo lea, está escrito en español antiguo, Facundo, Civilización o Barbarie. Facundo, Civilización o Barbarie, de 1845. Domingo Sarmiento, un hombre, fue presidente de la Argentina, muy ingrato con el Paraguay, perdió un hijo suyo en la guerra de la Triple Alianza. Consideraba no solamente a López y a Francia, sino a todos los caudillos argentinos de las provincias como expresión de la barbarie. Entonces él decía, nosotros tenemos que superar la barbarie, civilizar, y para eso hay que hacerlo de una manera no como se hizo en la guerra de la Triple Alianza. Finalmente Sarmiento vino a morir al Paraguay. Está su casa al lado de la Biblioteca Nacional, que lastimosamente el gobierno argentino creo que ni siquiera la cuida. No es culpa del embajador actual, ya es una cuestión que viene hace mucho tiempo. Él escribió esto y siempre estaba latente en América Latina la idea de cómo nos modernizamos, y la modernización significaba acabar con todo lo que sea hispánico. De hecho, hay una reacción, ustedes habrán leído, el Ariel de Rodó, del 1800, casi finales del siglo, donde Ariel de Rodó dice, hay una reacción hispánica, diciendo, no, la modernización norteamericana no es lo que tiene que ver con nuestra esencia, nosotros somos hispánicos. Esta es una discusión que viene. Pero más allá de esta discusión entre Sarmiento y el Ariel de Rodó, el uruguayo, lo importante es ver la modernización a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos gana la guerra. Estados Unidos es el único país que se beneficia de la guerra. Era el 60 y tanto por ciento de la economía del PIB mundial lo constituía Estados Unidos, Norteamérica. Y entonces se toma el modelo norteamericano como el modelo a seguir. ¿Y cuál era el modelo norteamericano? Bueno, en primer lugar, un proceso. ¿Qué es la modernización? Un proceso evolutivo. ¿De qué? ¿Por qué evolutivo? Hay que abandonar, hay que transitar de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. O sea, dentro de la sociedad tradicional no es posible que haya democracia y no es posible que haya prosperidad económica. Para eso nosotros tenemos que, si seguís la página por favor, tenemos que negar todo lo que sea tradicional. Ahí entra también, es muy cuestionada nuestras tradiciones o nuestra cultura católica, que nunca fue propensa como la ética protestante que lo mencioné anteriormente Max Weber, ¿verdad? De acumular capital, de ese ímpetu del involucramiento económico. Y entonces la idea, bueno, hay que modernizar las sociedades. Si no hay modernización, no puede haber democracia, y si no hay modernización, no puede haber un capitalismo próspero. La teoría de la modernización supone la negación de la sociedad tradicional. La sociedad tradicional era una sociedad de bajo nivel de diferenciación social. Ustedes recordarán el Paraguay de hace, tomo Paraguay como caso porque es lo que tenemos quizá en la memoria presente, de hace 30, 40 años, cuando yo me iba al colegio, era un Paraguay con muy poca diferenciación social.
el 70% de la población era rural y el 30 o 20 era urbana. Hoy es al contrario, el problema es que nosotros tuvimos una urbanización sin industrialización, pero hoy en día la población es urbana, no es una población rural como era hace 30, 40 años. Eso significa que las sociedades tradicionales tienen poca diferenciación social, tienen un predominio del trabajo mecánico, un bajo nivel de urbanización y un alto nivel de analfabetismo, un predominio de las estructuras agrarias en la composición poblacional, incipiente industrialización y una economía atractiva, mayormente. Esto es lo que decía la teoría de la modernización. O se supera esto o los países no pueden modernizarse. El crecimiento económico, ¿cómo se lograba? Con la intervención del Estado y con la acumulación de capital, pero el Estado tenía que participar. Y un modelo de dictadura modernizante fue la del general Alfredo Stroessner. Ustedes recordarán que ustedes se iban a la banca privada y decían tanto era para la industria, tanto era, o sea, no había la libertad bancaria de que el banco podía prestar lo que decía, sino que estaba, digamos, tanto había que prestar a la industria, tanto al comercio, tanto había que prestar esto. Los tipos de cambio eran todos controlados, habían diferentes tipos de cambio para favorecer determinada actividad económica. Todo esto, estas ideas de la modernización, fueron impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica, y especialmente donde más fuerza y en sus mayores momentos que ellos insistieron fueron durante las dictaduras militares de la región. Pero digamos que latente siempre estuvo también en la región ese debate entre nosotros: o conservamos la tradición hispánica que dice el Ariel de Rodó, o negamos la tradición hispánica y católica que la decía Sarmiento, que era, digamos, tenemos que seguir el modelo directamente norteamericano. Sigamos adelante. Después viene una teoría que tiene, una teoría de la dependencia, que fue creada no fue creada por él solamente, ¿verdad?, sino por mucha gente, por un señor que fue el que fundó el Banco Central Argentino en 1935, Raúl Prebisch, la escuela de la CEPAL, en donde él establece que el mundo es centro-periferia, y dice que América Latina tiene que entenderse de cómo nosotros nos insertamos en el mundo capitalista. Obviamente nosotros nos insertamos de manera asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? La permanencia, la pertenencia de América Latina a el mundo capitalista en estos términos significa el deterioro de los términos del intercambio. ¿Qué quiere decir el deterioro de los términos del intercambio? Un presidente colombiano, Gerald Restrepo, decía, a mí hoy, decía en el año, no recuerdo el año, 1955, comprar un auto me cuesta 20, no sé, una tonelada o 20 bolsas de café. Al año siguiente comprar un auto me costaba 30 bolsas de café. ¿Qué quiere decir? Las materias primas disminuían sus precios y los productos terminados que venían con alta complejidad, auto por ejemplo, costaban cada día más caro. Entonces la CEPAL dice, bueno, pues tenemos que proteger nuestra industria y tenemos que fomentar nuestra industria si nosotros queremos verdaderamente revertir esta situación a favor de que podamos tener un desarrollo sostenido en el tiempo. Se habló del proteccionismo industrial, se habló de todo lo que le dije anteriormente, también del control de los tipos de cambio. Se hablaba del mercado local, porque siempre América Latina, desde la colonia, desde la conquista, como le dije, era exportar materia prima, exportar metales preciosos, exportar cacao, exportar después café, papa, lo que sea. Entonces a veces no, ahora tenemos que industrializar nuestros países, y para eso se crean bancos de fomento, crece la idea del Estado, pero como un Estado que direcciona el crecimiento económico. Se habla de la apertura de la inversión extranjera, por siempre una apertura con un criterio muy selectivo, el control de cambio, el mercado doméstico versus mercado internacional. Se habla por primera vez, hay que crear mercado doméstico, y la verdad que hay que crear mercado doméstico si nosotros queremos tener industria nacional. Se habla de una burguesía nacional asociada al mercado doméstico y una burguesía transnacional asociada al mercado internacional. Eso ocurre hoy en día también, ¿no? Es que todo eso ya se haya superado. Estos son datos de la realidad que hoy pasan todavía. Pero la verdad es que si nosotros queremos industrializar nuestro país y no tenemos mercado doméstico, entonces convengamos que no vamos a tener industria. Porque nosotros no podemos entrar hoy en día
a competir no solamente con la China, porque hubieron 3 procesos de industrialización. El que empezó en Inglaterra en 1850, que se industrializa Europa y después Estados Unidos. El proceso de industrialización chino que empieza a finales del 70. Y ahora viene el más duro de todos los procesos de industrialización, que es el indio, que ya está. El indio que ya está y que va a abaratar aún más los productos, porque ese deterioro en los términos de intercambio ha cambiado. Hoy en día el producto chino cuesta mucho más barato lo que costaba un producto. Un producto, no sé, ayer me visitó una persona que quiere traer cerradura, que con el celular se hable, y costaban chaucha y palito. Antes eso, si uno traía de Alemania, costaba fortuna. O sea, los chinos y los hindúes, digamos, neutralizan la norma que en el 50, en el 70 y en el 70 era una suerte de ley de hierro, el deterioro de los términos del intercambio. Bueno, la teoría de la dependencia tuvo mucha vigencia y fue clave para la matriz ideológica de todos nuestros países. Los gobiernos de derecha, de izquierda, cuando se militarizó la región en la década del 70, toditos ellos en un primer momento, quizás salvo la dictadura de Pinochet, ni qué decir el gobierno militar brasileño, y el mismo gobierno Stroessner crearon instituciones públicas para que las instituciones públicas sean un soporte de la industrialización y del ordenamiento económico. Los tigres asiáticos, una cuestión, pues la teoría de la dependencia partía de una base, especialmente en sus versiones más radicales, no la de Prebisch, de que es imposible lograr que los países se desarrollen industrialmente en estas condiciones de la dependencia. Sin embargo, tenemos que reconocer que los tigres asiáticos, Corea, Taiwán, son países sin recursos naturales. En la década del 60, la economía coreana ni podía compararse con la brasileña. Corea es un país de 110.000 kilómetros cuadrados, no sé cuántos millones de población, un país que no tiene recursos. Taiwán, 23 millones, lleno de montañas, no tiene. Son países que hoy en día del primer mundo. Han refutado en la práctica a la teoría de la dependencia. Bueno, para ir un poco señalando y terminando. La modernización, el enfoque de la modernización parte de la base de una visión más endógena. Tenemos que modernizarnos endógenamente, capitalizarnos, acumular capital para salir adelante. Sin embargo, la teoría más radical de la dependencia decía, si nosotros no rompemos las relaciones de dependencia, nunca esta incorporación asimétrica al mundo capitalista va a significar la reproducción del subdesarrollo per secula seculorum. En el caso de los tigres asiáticos y de otros países fue una gran equivocación. En los casos latinoamericanos nosotros seguimos siendo países de menor desarrollo comparando con los países del primer mundo. Sigamos. También una teoría que en esa época, la teoría del Estado burocrático autoritario fue una teoría que hacía una suerte de combinación de la dependencia exógena con la necesidad de profundizar el capitalismo en nuestra región. Era un poco una teoría para poder explicar el militarismo de la década del 70. La idea era que los regímenes autoritarios eran un resultado de una alianza entre burocracia de grandes transnacionales con una fuerte presencia militar. El autoritarismo o los militares en América Latina eran la garantía de la profundización, la instalación del capitalismo en la región. Pero tenía que hacerse de manera autoritaria. Y los militares, salvo el caso chileno, que sí abrieron la economía después de la crisis del 80, ustedes verán que con la dictadura militar argentina, que fue tan cruenta en lo que es materia de derechos humanos, como hizo con aquella famosa, aquel economista que algunos lo consideraban tan genio, no hizo ninguna reforma económica. La reforma económica en Argentina la hizo Menem, para bien o para mal, un peronista. Martínez II se llamaba, el genio, el mentor del modelo económico argentino de la dictadura. No hicieron ninguna reforma económica. Seguimos más adelante. Acá también viene otra teoría sociocultural que, repito, ya lo he dicho en varias ocasiones, hoy, el catolicismo, la tradición hispánica, la idea de que las instituciones un poco tienen que ver con nuestra cultura. El mundo anglosajón viene de la idea del contrato. Sin embargo, la idea del cristianismo, somos más aristotélicos en el sentido de que el hombre socializa con cierta naturalidad, porque
como decía Aristóteles, son políticos, el hombre es un animal político. Sin embargo, los anglosajones parten de la base de que los hombres están en un mundo de competencia, firman un contrato para hacer la paz y construyen artificiosamente las sociedades políticas. En América Latina yo creo que la idea que permeó todo el desarrollo institucional de nuestros países es que somos animales políticos por naturaleza y no necesitamos de la idea del contrato, que es una idea muy, pero muy anglosajona. Seguimos más adelante. Por último vino la que menos éxito ha tenido, pero creo que es el camino que nosotros tenemos que seguir. Menos éxito ha tenido, digo, porque es en el transcurso de toda la historia recién tenemos 20 y 30 años de democracia, y es que el desarrollo de las instituciones. El marco institucional siempre ha sido considerado como un epifenómeno. Eso de epi es muy importante porque es un prefijo griego que dice por arriba de los demás fenómenos. O sea, lo institucional es la consecuencia del crecimiento económico, la institucional es la consecuencia de la lucha de clases, es la consecuencia de un fenómeno exógeno. Sin embargo, lo institucional es algo que se tiene que crear desde dentro, no es que tiene que venir de factores exógenos. Si nosotros logramos desarrollo institucionales, las instituciones reducen las incertidumbres. Cuando hay instituciones funcionando, hay menos incertidumbre. En esta época, donde hay un principio de incertidumbre, si las instituciones están vigorosas y muy consolidadas, se reduce el nivel de incertidumbre, se reducen los costos de transacción. Cuando funcionan las instituciones, porque transar dentro de una economía de mercado cuesta, hay que pagarle al Estado, hay que pagarle a los jueces, hay que pagarle a los que hacen las leyes, hay que pagarle a los que garantizan la calidad de las cosas. Bueno, cuando las instituciones están consolidadas, los costos de transacción disminuyen, se reducen los incentivos perversos si están bien hechas las instituciones, porque hay veces que se hacen instituciones que permiten ganar más en la especulación que ganar más en la propiedad, en la producción. Se protegen los derechos de propiedad, se estabilizan las expectativas, se genera un ambiente propicio para la cooperación y la competencia, se permite procesar la información para tomar decisiones, se matiza la racionalidad. ¿Por qué digo esto? Y con esto acabo. Porque generalmente se cree, en la economía clásica se cree que la razón, la racionalidad de los actores permite resolver todos los problemas, y eso es mentira. Cuando hay instituciones, los actores, primero un actor nunca puede tener toda la información, entonces nunca puede actuar totalmente racional, siempre tiene un manto de incertidumbre, de no conocimiento de la realidad. Entonces el principio de la razón está limitado por todo lo que puede, ningún actor económico maneja toda la información, pero si hay instituciones, si hay un banco central, si hay esto, si hay aquello, si hay reglas, eso te permite procesar y poder actuar más racionalmente a partir de tu propia racionalidad. ¿Seguí nomás? Y la idea es que el desarrollo institucional depende de las pautas del desarrollo histórico, de cuestiones culturales, de la capacidad que tenga el Estado de hacer respetar las reglas del juego. Consolidar instituciones no es tan fácil como se cree. La consolidación de las instituciones responde a una velocidad glacial, es lento. Necesita el liderazgo institucionalista, político, una clase política que entienda que el camino para lograr una sociedad en donde lo posible sea más que lo necesario es la consolidación de las instituciones. Necesita que se construya poder desde la sociedad civil y del mercado. Necesita una política no sin poder, sino una política con poder para poder hacer. Y necesita, digamos, desarrollar esa capacidad endógena que tienen que tener las sociedades para enfrentar a la globalización. Hoy en día en la globalización nosotros tenemos una concatenación de causas que determinan o influyen en un ordenamiento interno. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia fue producto de un chino que le contagió al otro, los italianos que se contagiaron porque el aeropuerto de Milán, el aeropuerto que más usan los chinos, le contagiaron a los italianos, los españoles vinieron a un partido full. Una concatenación de hechos produjo que llegue la pandemia acá. La única manera de que uno pueda interrumpir una concatenación de hechos que puede significar afectar de manera determinante un país es aumentando la capacidad endógena de nuestros países. Y la única manera de aumentar la capacidad endógena de nuestros países es apostando al desarrollo institucional. La política, desde los griegos, es acción y es objeto de deliberación. Se la puede
delimitar a través de la razón. Pero si nosotros no hacemos eso, lo único que hacemos es despertar las fuerzas antagónicas y digamos, fuerzas que son destructivas para una sociedad. Muchas gracias. Espectacular. Muchas gracias, doctor, profesor Carlos Mateo. La verdad es que sumamente nutría toda esta información. La vamos a postear en la página de la UIP, así pueden contar con este material tan enriquecedor para todos los sectores. Me gustaría hacerte una consulta. Hablabas del periodo postcolonial, donde decías que el Estado no funciona sin la burocracia. Ese es un tema tan delicado hoy en día, cuando lo que queremos es cortar esos gastos innecesarios que tenemos al tener 10 a 12 personas en una secretaría, donde tendría que ser mucho más ágil, mucho menos burocrática. Y hoy en día que ya tenemos tecnología, sistematización en procesos, alcanzar eso, ¿verdad? Y finiquitar ya con esos cupos que sabemos que son pagos políticos y no son para racionalizar y para hacerlo efectivo a ningún o a la mayoría de las instituciones estatales. Entonces, ¿cómo podríamos desde nuestros sectores tratar de llegar o de acercar a que esto sea óptimo y que esa burocracia no sea dependiente, ¿verdad? Sabemos que la industrialización es el camino para el empleo, pero ¿cómo poder plantearlo ya, aprovechando que ahora vamos a tener un cambio de gobierno? De lo que se llama burocracia en Paraguay no va a ser tan fácil, ¿verdad? Lo que hay que entender es que los países, los estados, burocratizar un estado quiere decir yo estoy racionalizando el estado. Si yo estoy cargando empleado público, el estado, le estoy alejando de la racionalización. O sea, la burocracia te dice cuál es el procedimiento que vos tenés que tener con el estado. La burocracia tiene que ser neutral, no puede tener partido político. La burocracia tiene que someterse a los principios de legalidad, que es que si el acto que va a realizar el burócrata tiene que estar establecido en la ley. La burocracia significa que dentro de la administración del Estado hay una jerarquía, y esa jerarquía se tiene que respetar, y que dentro de esa jerarquía se puede apelar a una jerarquía superior. O sea, ¿dónde se desarrolla? Una vez leí un discrepeo con Mario Vargas Llosa, porque él me decía no, que la burocracia es un fenómeno congénito del socialismo. No es así. La burocracia se desarrolla en el capitalismo, en Inglaterra, en Alemania, en Francia. O sea, el Estado tiene que tener su esfera administrativa, y esas son las burocracias. Claro, etimológicamente es kratos, poder, buro, el poder en las oficinas, pero tiene un poder, no es un poder discrecional. Ahora, lo que nos pasa en nuestros países, o lo que pasa en Argentina, con el exceso de asistencialismo social, o lo que pasa, ellos le llaman los ñoquis, acá nosotros le llamamos coloquialmente el soquete o el nepotismo, pero eso rige los principios de la neutralidad, rige el principio de la racionalidad, rige el principio de la transparencia, rige el principio de la legalidad. Lo que no hay que creer es que siempre se cree que hay que achicar el Estado. O sea, el Estado hay que racionalizarlo. El Estado responde a la complejidad. Más compleja es la sociedad y más sofisticado tiene que ser el Estado. O sea, lo que no puede haber es orden político, orden social, orden económico, si no hay Estado. Para eso el Estado tiene que estar también, digamos, tiene que tener buena silueta, tiene que tener agilidad, tiene que tener capacidad no reactiva, sino iniciativa, tiene que tener inteligencia. No puede ser un Estado adiposo, no puede ser, o como diría Octavio Paz, un ogro filantrópico, que yo agarro y distribuyo todo. Por eso es, digamos, introduce ineficiencia dentro de una sociedad. Pero los que creían que hay un discurso de algunos de la escuela de Viena, que hay un argentino que
yo le envidio su pelo, ¿verdad? Milei, que cree que el Estado tiene que desaparecer. Esos son absurdos, ¿verdad? Eso no existe. La pandemia nos acaba de demostrar, el mundo no cayó en una mayor situación difícil porque el Estado intervino, pero el Estado intervino de la manera más grotesca. Trump, que todo el mundo decía que era de extrema derecha, le dijo: cada ciudadano americano que va a recibir $1.000 mensualmente, no sé por cuánto tiempo, y nosotros acá le subsidiamos a todos los funcionarios públicos y también se dio a otra gente subsidio. Y también, y los estados compraron la medicina. Y los estados tuvieron que financiar a las empresas privadas de los Estados Unidos todo para que lo que no se puede pensar que se puede hacer, mundo moderno, o ordenar una sociedad, o reducir la complejidad de una sociedad sin Estado. Abolir la idea del Estado es, con toda sinceridad, yo le respeto mucho a Milei y a toda esta gente, acá también a algunos, es imposible. Eso es crear un mundo anárquico de seres humanos autosuficientes. Hay un poco para sumar a lo que decía el doctor. Yo creo que desde el punto de vista de la burocracia, nosotros estamos del lado del Estado. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros dentro del Estado? Un Estado, como decía él, mucho más eficiente. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Filtrando en cierta manera aquellos que ingresan al Estado, o sea, a través de un proceso de concurso, y ahí son dos instituciones que siempre, constantemente estamos repitiendo, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, que son dos instituciones que empezaron, el Banco Central antes que el Ministerio de Hacienda. El Banco Central hace 25 años más o menos está en ese proceso de tener un proceso de selección mucho más ordenado, sacando un poco también las cuestiones políticas. Entonces ha trabajado durante 25 años. El Ministerio de Hacienda se retrasó un poco, fue en la época de Nicanor, cuando Borda asume el Ministerio de Hacienda, implementa el primer programa de pasantías en el Ministerio de Hacienda y ahí empieza un proceso de mejora en la burocracia, específicamente en el Ministerio de Hacienda. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que replicar en el resto del sector público. No va a ser siempre lo óptimo, porque lo óptimo muchas veces cuesta un poco también, pero es un proceso, como decía el doctor, es un proceso lento que tenemos que construir. Y ahí me voy al proyecto de ley del servicio civil. O sea, tenemos que avanzar en un servicio civil mucho más eficiente, donde tengamos reglas claras para ingresar a la función pública, para poder ascender, y que eso no dependa del sindicato de turno o de los políticos que están en las instituciones. Nada más que eso. Cancillería también tiene el proceso de concurso. Sí, Cancillería también. También proceso de concurso, y hay que decir que se instala por primera vez en el año de 1998, y hay que decir que las 16 promociones que han ingresado hasta ahora han significado un cambio radical en cuanto a la calidad del servicio que se presta, ¿verdad? Y eso creo que no solamente lo podemos decir quienes estamos dentro del servicio, sino particularmente aquellos que tienen una vinculación directa con los servicios que se prestan. No hay ni una manera de negar cuán positivo ha sido el cambio que se ha instalado a partir de dos elementos fundamentales. El primero lo conoce muy bien el doctor Mateo Valmelli, que fue la creación de la propia ley que establece una carrera diferenciada a la del servicio civil. Y en segundo lugar, ¿verdad?, establece una mecánica de sistemas concursales a efectos de ingreso, de ascensos, ¿verdad?, y de promociones dentro del propio escalafón, incluida la movilidad que se da entre la sede del servicio exterior y la propia Cancillería. Tuvo un proceso, no fue una cosa del día a la noche, verdaderamente hubo que hacer un trabajo. Hoy es el día que continuamos en una lucha permanente, justamente por poder ir construyendo sobre esa institucionalidad que se crea. No es una cosa fácil, pero sí es posible. El problema, bueno, volvemos acá a lo mismo, a que muchas veces las burocracias tienen su propia lógica y tienen su propia cultura, y muchas veces desarraigar ese caos que es conveniente para mucha gente, sobre todo aquella que no tiene condiciones, digamos, en un espectro concursal de poder beneficiarse, lógicamente siempre hace que todo ese carro tenga que viajar a una velocidad sumamente lenta. Pero bueno, no quería entrar con esto en realidad, simplemente un comentario lo que decía aquí la ministra. Yo quiero entrar un poquito más en algo que va en línea. Bueno, la verdad es que esta fue una exposición omnicomprensiva. La verdad que la cantidad de ideas condensadas en esta exposición a mí me llama la atención, que solamente una mente brillante como la de Carlos Mateo Valmelli es capaz de esto. O sea que soy un hombre de cabeza brillante. Total, en todos los sentidos. Pero quiero decir esto, bueno,
a Carlos lo conozco hace mucho tiempo, Sí. ¿verdad? Tengo el privilegio de decir que somos amigos de muy larga Desde la data infancia. y- Tenés que decir que es desde la infancia. Desde la infancia. Para que no me vayas a jugar a matar ahora. No, vayas a decir que soy mayor que vos. Jamás, al contrario. Y siempre, ¿verdad? Me llamó la atención esa capacidad introspectiva que tiene, que hace que pueda ver los fenómenos desde dentro. Entonces aquí, bueno, quiero tratar de articular un poquito, no creo que logre tener la misma calidad que él, pero quiero ir un poquito desde esa clara exposición que hace, ¿verdad? Sobre las tendencias que tuvo, que digamos las tendencias más bien regionales, que es donde comienza el análisis, que claramente se centran en el último siglo, pero que hincan las raíces en ese pasado colonial, desde donde se replantean una serie de tendencias que hoy en día continúan estando muy vigentes, ¿verdad? Y que tienen mucho que ver con nuestro ser actual y que de alguna manera explican algunas tendencias en el comportamiento. Sin embargo, en el caso del Paraguay, yo veo que muchas de estas tendencias o muchos de estos capítulos fueron saltados, ¿verdad? En el caso del Paraguay, por ejemplo, si bien por un lado, sí, esas ideas, por ejemplo, las ideas de incorporar al pueblo dentro de los debates, fueron muy típicas de la década del 30, donde la década del 40, inclusive llegamos al 50, ¿verdad? Personas como Rafael Franco, que interponen o que incluyen ese debate, el debate de las masas, el que llega no solamente, es decir, no discuten la importancia del orden liberal capitalista, pero sí entienden de que existen unas grandes masas que quedan de lado, a las cuales debe atenderse, sea a través del suministro de tierra, etc. O bien la Constitución fascista de 1940, que en realidad no hace sino seguir una tendencia grande que viene de la mano de un grupo que había sido combatiente en la guerra del Chaco con notable éxito, que había logrado defender, digamos, la soberanía y recuperar territorio prácticamente perdido. Entonces, claramente, esas ideas exógenas tienen una repercusión interna muy grande. Y sin embargo, nos saltamos una serie de capítulos. Nos saltamos el capítulo de los neopopulismos, porque quieras o no, en el Paraguay no han logrado penetrar de la misma manera que en otras regiones, no hemos tenido. Quizás eso se debe al carácter conservador del paraguayo de por sí. Por otro lado, también esa década perdida, de alguna manera, nos la saltamos en el Paraguay. De otra forma, también vemos que la dictadura nuestra, que duró 36 años, fue una dictadura por lo demás larga, y que subsistió a muchas de aquellas que se dieron en el continente, en muchos de los casos, por ejemplo, el caso de la Argentina, para ser más exacto, fueron intercambiando los populismos con las dictaduras o con las autocracias, posteriormente volver a unas semidemocracias imperfectas, posteriormente dentro de dictaduras militares nuevamente autocráticas, pero ya con otros elementos más transversales, que en nuestro caso se dio una dictadura larga y bastante lineal, con momentos de mayor represión y de menor represión, pero básicamente una misma historia con unos mismos actores que cambian en muy poco. Por otro lado, ¿verdad?, nos damos cuenta que al principio del milenio, ¿verdad?, empezamos a reconfigurarnos. Por primera vez, es decir, sentamos la base a través de la Constitución del 92, sentamos las bases para un cambio que sin embargo demora en llegar. Toda la década del 90 fue una década que en lugar de, digamos, de entrar en ese mismo manejo de si deuda o no deuda, en realidad nosotros nos basamos en un modelo de no repetir los errores del pasado, para lo cual la Constitución estuvo hecha a medida. A partir de ahí, sin embargo, la instalación de esa nueva institucionalidad que se crea con la Constitución del 92 permite que nosotros empecemos a poner la casa en orden. Y en eso, ¿verdad?, llegamos al año 2003, donde realmente hay un quiebre de paradigma. De ahí yo creo que es el momento en que realmente pasamos a esa transición ya más moderna, donde se sientan las bases para tener un país más ordenado, más serio, con unas reglas claras que permitan tener mayor previsibilidad. Todo esto, si nosotros miramos en el transcurso de los últimos 20 años, nos damos cuenta que efectivamente creo que fue para bien. Si nosotros miramos los números, si nosotros miramos reducción de la pobreza, hubo efectivamente una reducción de la pobreza, más o menos un 3.5% anual de media entre el año 2004 y el año 2020. Tuvimos un aumento del Producto Interno Bruto bastante significativo, tuvimos un buen manejo de la inflación, tuvimos un aumento considerable, estable de la inversión extranjera directa, de las exportaciones, y aún así yo creo que ha sido claramente insuficiente. Es decir, lo estamos haciendo bien, pero existe un campo para hacer las cosas mejor. Ahora ahí viene mi pregunta, ¿verdad? Hasta acá fue un comentario. ¿Cómo sugerirías, a partir, digamos, de toda esta exposición y de esa maduración, esa comprensión de los diferentes modelos, cuál tendría que ser el modelo que adopta el Paraguay para poder proyectarnos hacia el futuro, para poder proyectarnos a través de un desarrollo sostenible, equilibrado, ¿verdad?, en el cual
tenemos nosotros que resolver grandes dilemas, como por ejemplo los planteados por la educación. ¿Qué tipo de educación es el que tenemos que dar? ¿Qué tipo de formación? Vos estudiaste en Alemania mucho tiempo para ver ese modelo que tienen en Alemania, donde coexisten los regímenes tradicionales de formación y de educación de todos los niveles, con los Fachhochschule que le llaman, ¿verdad? Que son las escuelas más bien prácticas, donde enseñan no profesiones, sino que enseñan más bien habilidades, y otra vez con otros modelos educativos que están en constante evolución. ¿Cómo tiene que ser la prestación de servicio? ¿A qué lugar tiene que estar? Es el Estado el que tiene que continuar, digamos, con ese modelo expansivo, estatista, que bien se mostró que no funcionaba y que se empieza a desmantelar en los 90 con esas privatizaciones hechas en la mayoría de los casos a las tontas y locas. ¿O es el Estado el que tiene que quedar realmente en ese rol de gendarme, ¿verdad?, de la escuela clásica del liberalismo? Por otra parte, el espacio del endeudamiento, ¿verdad? Paraguay es un país que ha manejado con tremenda responsabilidad su deuda, al punto de que quizá esta valiosísima herramienta de la política monetaria quizás no ha sido lo suficientemente utilizada para poder dar lugar a ese espaldarazo que necesita, por ejemplo, nuestra infraestructura, para poder ser más afín con un desarrollo más rápido, un desarrollo más comprensivo, un desarrollo realmente que llegue a todos los espacios de la geografía, porque acá hay que hablar que Paraguay todavía tiene una deuda pendiente en cuanto a generar un desarrollo armónico, y en segundo lugar a todas las personas que viven en el territorio. Entonces, bueno, hasta acá llega mi pregunta, sí. Espero no haberte la puesto muy complicada. No. Muchísimas gracias por lo que realmente considero que fue una clase magistral. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, hay cosas con respecto a la década perdida. Paraguay no entra en la década perdida, porque el general Alfredo Stroessner no era... le producía alergia las deudas. Paraguay tenía un nivel de deuda muy bajo en ese periodo de tiempo, y las deudas que venían a través de los organismos multilaterales que eran financiados dentro de un proyecto que daban generalmente los norteamericanos, y venían por el Banco Mundial, venía por el BID, venía por donde venía, pero era una cosa. Paraguay tampoco nos clasificamos para endeudarnos a nivel privado, y no se permitía. O sea, digamos que nosotros no entramos en el periodo de la década perdida. La década del 80 para nosotros fue bajar de la inversión que hizo Itaipú, que significó que por 10 años crecer. La inversión de Itaipú significó que por 10 años creciéramos 10% anual, y bajar a 2, 3%, 4% en la década del 80, que significó la expansión de la frontera agrícola. Ese fue el cambio, digamos, del patrón. Con respecto a los populismos, acá se habla mucho de populismo como parte del discurso, de la cultura, pero los fenómenos populistas demandan no solamente un líder carismático, demandan que existan masas. Y yo creo que esto es un problema demográfico en el Paraguay. Imagínense ustedes que ahora, si ustedes ven, hubieron 10 millones de brasileños que en la primera vuelta no le votaron ni a Lula ni a Bolsonaro. De esos 10 millones, 7 millones le votaron ahora a Bolsonaro. 7 millones de la población paraguaya. Vamos a ver qué dice el censo. O sea, es un problema de... los populismos necesitan masa. Nosotros hemos tenido una urbanización que hemos reclutado gente desocupada, pero nosotros no tenemos una urbanización que sea el producto de una industrialización. Ese es un dato fundamental. Decía alguien que en Europa en el siglo XVIII, en el siglo XIX, la ciudad trajo la libertad. En América la ciudad trajo el acopio, la aglomeración de gente. Eso no se da en Paraguay, y si se da de otra manera. El paraguayo en los últimos 20, 30 años emigró del campo a la ciudad, sigue siendo un campesino culturalmente, no es un citadino. No tiene la expectativa, viene a sobrevivir a la ciudad. Creo que es un fenómeno sociológico y también con ciertas cuestiones culturales. Y hay cosas curiosas. El Paraguay, cuando era un país aislado después de la Gran Guerra Grande, sin embargo las élites culturales paraguayas estaban vinculadas a todo lo que pasaba en el mundo. Hoy en día que estamos en red,
nosotros los paraguayos, en términos de tendencias mundiales, estamos totalmente divorciados de lo que pasa en el mundo. Algo increíble. La revolución del 36 es el sello de la presencia de las ideologías nazifascistas en el Paraguay y de las ideas comunistas. O sea, se juntan, pero estaban actualizados ellos. Hoy en día nosotros los paraguayos estamos medio, lo que decía Roa, hoy más que nunca, por más que el mundo esté digitalizado, el paraguayo ve TikTok. Y eso hace que nosotros, el Paraguay siga siendo una isla rodeada de tierra, decía Roa. Y yo creo que no estaba equivocado en esa definición. Somos muy insulares en nuestra manera de pensar. Es una cuestión cultural que creo que hay que ver. ¿Tuvo la democracia paraguaya reforma? Yo creo que este es el prototipo de la democracia sin reforma en el Paraguay. Nosotros en Argentina vimos reforma en todos los sentidos. Menem, que viene, implanta el neoliberalismo, después vienen los kirchneristas e implantan el asistencialismo. En Chile, la democracia, o no la democracia, la dictadura de Pinochet introduce modelos, transforma el modelo de Allende, porque en la época de Allende pues todo estaba en manos del Estado. Entonces saca todo eso en manos del Estado y le transfiere al poder privado debido a la crisis financiera. Perú tiene su reforma con Fujimori, electo democráticamente, ejerciendo el poder autoritariamente. Colombia siempre tuvo un país caracterizado por la estabilidad. Brasil es un país que en la década del 60, 70, 80, la dictadura militar brasileña fue una dictadura desarrollista. El 40% del PIB brasileño llegó a ser industrial, hoy es 20% por la competencia con China. Brasil se volvió un país agroexportador, pero hoy la materia prima vale más que lo que valía en el pasado. Lo que quiero decir que ahí, digamos, Uruguay se mantuvo un país estable con el Estado vallista de principio del siglo XX, un Estado así social, y hubieron reformas de carácter administrativo, pero en el caso paraguayo, yo creo que nosotros somos el prototipo de la democracia sin reforma. Nosotros nunca tuvimos, ni siquiera, tuvimos un debate tibio, debate en la época del gobierno de Guamusi sobre las privatizaciones, no se logró nada, tampoco las privatizaciones son la panacea, digo nomás lo que fue el debate y las consecuencias. Pero sí yo creo, si alguien me pregunta, ¿y qué modelo de país tenemos que tener? En todo caso, creo que el Estado tiene que transformarse y que tenemos que pasar de un Estado interventor a un Estado regulador. Necesitamos crear instancias reguladoras del Estado y abrir. Tenemos una sociedad accesible para los actores económicos, porque eso es lo que dinamiza la economía. ¿Cuál es el principal problema que yo veo en el Paraguay? Más allá del acopio de gente muy pobre. Yo sí, las cifras dicen que se redujo la extrema pobreza en el Paraguay, la extrema pobreza. Sin embargo, las asimetrías sociales han crecido y la pobreza es un concepto relativo, porque cuando vos introducís, ¿qué es la idea de la justicia social? La idea de la justicia social es una idea regulativa. Yo no sé cuál es la justicia social, es una idea regulativa. Yo con eso que noto, no, hay diferencias en la sociedad que tienen que ser corregidas. Y en Paraguay hay un cúmulo, yo creo que esta pandemia también ha aumentado el número de extrema pobreza de nuevo. Pero la pobreza tiene que ver con la expectativa que tiene cada uno de consumo. ¿Cómo se ve uno? Si dice, bueno, yo no tengo el iPhone, entonces yo soy pobre. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos problemas en un 10-15% estructural de pobreza. O sea que yo insistiría que el Estado social que dice la Constitución paraguaya se tiene que implementar. Pero para mí el principal problema paraguayo es político. Yo creo que... No, el Estado corrupto en Paraguay. Sí. Sí, no, pues no, sí, pero está bien, el Estado corrupto porque se lo gestiona corruptamente. Entonces yo creo que el problema es... No, y la gestión, o sea... Sí. No, pero yo creo que eso se ha agravado. ¿Por qué se ha agravado? No se ha agravado porque ha crecido el tamaño del Estado. Pero la corrupción se ha agravado en la India porque ha aumentado el tamaño del Estado.
Porque el Estado en la época de Trump tenía un presupuesto de 200 millones de dólares. Te estoy hablando de 30 años y tiene un presupuesto de 13.500, vamos, ¿en qué termina todo esto? Entonces, a medida que aumenta el tamaño del Estado, aumenta el tamaño de la corrupción. Y en la medida que aumenta el tamaño del Estado, se vuelve más difusa la relación entre el mercado y el Estado y la necesidad. Pero en fin, el Estado va a seguir gastando y va a seguir creciendo. Lo que yo creo el principal problema paraguayo es que vamos a tener unas elecciones, se supone que unas elecciones tienen que significar una nueva oferta de modelos de gestión pública, y yo ahí no veo que vamos a estancarnos. Porque no hemos logrado que los procesos electorales puedan consolidar élites políticas. Y ese es un grave problema para una democracia. No solamente para una democracia, con o sin elecciones, no tener élites que dirijan un país, liderazgo, es un grave problema. Y eso no se genera por generación espontánea, eso se recluta, se forma. O sea, César fue un gran líder, sí, pero César fue primero político, fue un genio literato, escribió las guerras Vélez, estuvo 15 años en Francia, conquistando la Francia. Perón fue un gran líder, estuvo como agregado militar en Italia, se educó. El mismo Stroessner era un hombre, estuvo en la guerra, estuvo acá, hizo lo otro. O sea, hay formaciones, no es que las cosas salen porque así. Y ese para mí es el grave problema que vamos a tener nosotros. Y yo creo que el grave problema paraguayo son sociales. Yo creo que hoy en día todavía podemos aguantar, pero no sé cuándo seamos 10, 15 millones, 12 millones de paraguayos, si tenemos este nivel de gestión económica y esta gestión pública. Ahí vamos a tener problemas. Eso ya es otro problema. Voy a tomar intervención al micrófono. Carlos Mateo, así como expresó Estefanía, una clase magistral realmente, y para nosotras que estamos, como somos multitasking muchas veces, ¿verdad? Hacemos de todo y tenemos que hacer bien, porque no admitimos la mediocridad y las cosas a medias. Hoy nos congrega acá la UIP, somos todas mujeres que estamos al frente de gremios, que estamos al frente de las empresas, de pequeñas, medianas, grandes empresas, mujeres que están en el sector político, público, pero acá el tema común es construir esa agenda que hablamos, que tengamos una agenda con una visión de género, porque no debemos perder. Nosotras como mujeres, como insisto, somos hacedoras de familia, construimos sociedad y no debemos perder esa visión en la agenda de la construcción de nuestra política pública. Que no nos impongan una agenda al no tener temas bien definidos. Y ese es el momento que nosotros acá como UIP estamos llamando. Gestionemos la agenda, pongámonos de acuerdo, tengamos nuestros puntos prioritarios, que de eso no nos vamos a salir. Nuestra intuición funciona muy bien y por eso no tenemos que dejarnos guiar muchas veces, como hablaste de la globalización del TikTok. No nos dejemos marear, hay cosas que son fundamentales, que lo principal no saque a lo urgente. Entonces que trabajemos y que sepamos escucharnos, que sepamos saber y conocer la realidad de nuestro país. No termina en calle última, la necesidad es inmensa y tenemos que saber escuchar a las personas que necesitan y poner prioridades en la mesa. Entonces, este es un primer paso. Agradecemos nuevamente a Carlos Mateo como asesor de la UIP, que siga dándonos esos insumos tan importantes para que nosotros construyamos con bases sólidas. No dice que acá está de moda, vino esta información, hagamos contrarrestar esa información que es muy importante hoy día. Y bueno, y que acá desde el punto de vista femenino nosotros sabemos construir y trabajar en redes y sabemos construir y generar esa solidaridad que tenemos como personas y sobre todo con ese compromiso gremial que a todas nos nivela, porque eso es algo que acá tenemos en común. Bueno, y agradecer a todas ustedes, señoras, un lunes con una semana diferente, que tenemos un feriado de por medio. Y sobre todo invitar para que ahora que vamos a compartir un café, algo, continuemos en la conversación, en la discusión y construyamos esto que tanto queremos, que es un Paraguay solidario, próspero y con un crecimiento equitativo para todos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes.